Bueno, hermanos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya es un poco tarde, ¿no? Pero pues quiero pedirle una disculpa anticipadamente porque siempre que me dan un micrófono a mí, yo me tardo 1 hora, 1 hora y media, así que nos vamos a ir tarde esta noche. Y quiero contarles algo antes de empezar. Tal vez me voy a arrepentir en algún futuro, en algún momento. Y quiero recordar cuando tenía la edad de 3, 4 años. Un día mi familia fuimos de vacaciones a Cancún. Y estando en Cancún yo fui a la alberca. Y dentro de la alberca, eso para mí es penoso, pero tenía ganas de hacer del 2, digamos. Y entonces me salí de la alberca, pero me ganaron las ganas. Y entonces mi tía me llevaba a limpiarme, pero pues poco a poco iba regando. Y fíjense, lo curioso es, lo que da risa es que los que limpiaban el hotel, los que limpiaban el hotel, en vez de limpiarlo, ponían ese anuncio que decía precaución. Y ahí lo dejaron. Bueno, hermanos, eso no tiene nada que ver con mi tema, pero vi que algunos están muy dormidos ya y pues hay que estar felices, ¿no? Es sábado glorioso, día del Señor. Y yo tuve la oportunidad de predicar el domingo y yo dije algo. Dije que siempre que voy a predicar digo una frase. A lo mejor algunos la recuerden. Vamos a ver si la recuerdan. Santo, santo, santo es el nombre de nuestro Dios. Y nosotros decimos amén. Nosotros decimos amén porque santo, santo, santo es el nombre de nuestro Dios. Nosotros decimos amén porque Santo, santo, santo es nuestro Dios. amén. La verdad que para mí es un privilegio al estar aquí, el predicar en esta noche. Ya es nuestro último día de campañas, nuestra última noche de Manos en Acción, del Proyectos en Acción, y ha sido una semana llena de bendiciones. Vamos a inclinar nuestro rostro para iniciar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Padre, en esta hora de la noche, primeramente te pido perdón si en algún momento te he fallado o te he ofendido. No soy perfecto, Señor, pero esta noche te pido que los hermanos, los compañeros que nos acompañan, no sean a mí al que vean predicar, porque yo soy pecador, pero que venga tu Santo Espíritu y que saque las palabras de mi boca y entre a los corazones de cada uno de ellos. Cuídalos y protégelos, y te pido que tú seas el invitado especial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este día vamos a abrir la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 14. Vamos a empezar desde el versículo 14. Es unas palabras que a todos nos importa, tanto a los que nos acompañan esta noche como visitas, de igual manera a los miembros de iglesia. Voy a dar lectura, hermanos, y dice el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo.
sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos hablando de una iglesia. En la iglesia Laodicea. Y dice el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Al ángel. El ángel en ese versículo quiere decir a los ancianos, a los evangelistas, a los líderes de esa iglesia. Dice que estas palabras van hacia ellos. Y entonces dice: he aquí el amén, el testimonio fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. He aquí el amén. El amén es así sea, algo verídico. Y dice: y el testigo fiel y verdadero. Aquí está hablando Dios, porque Dios es la verdad. Cuando Dios dice algo es porque es verdad. Hay un versículo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí está diciendo: testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Cuando dice el principio de la creación de Dios, no quiere decir que Jesús fue creado, porque hay ciertas personas que piensan que Cristo Jesús fue la primera creación de Dios, mas Jesús ya existía. Cuando dice la creación de Dios, significa que por medio de Cristo Jesús, Dios creó todas las cosas. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vemos que Dios es omnisapiente. Dice: yo conozco tus obras. Y veo que no eres ni frío ni caliente. En la iglesia, dice que esta iglesia hace tiempo tuvo un terremoto. Dice que esta iglesia, digamos que no se sentía inmortal, pero era muy orgullosa. Se sentía orgullosa. Y dice que Dios veía sus obras. Y Él les dijo: yo conozco tus obras y he visto que no eres ni frío ni caliente. Cuando queremos decir esto, yo me imagino que dice que Dios no le gusta que estén de un lado y a la vez del otro, que tengan un paso dentro de la iglesia y otro afuera. Yo me imagino esta línea: aquí están los que son calientes y aquí están los que son fríos. La mayoría estamos así. Un paso en donde está lo caliente y un paso en donde está lo frío. Y esto se combina y empezamos a ser tibios. Y es lo que pasaba con esta iglesia. Por eso Dios les mandó esto. Y dice la palabra de Dios: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En esa iglesia contaban con riquezas, amaban a sus riquezas. Y dice: y no tengo necesidad. Cuando uno dice no tengo necesidad, es que absolutamente no le falta nada. Le tomaban más importantes a las riquezas, sentían que con sus riquezas lo tenían todo, que no necesitaban nada. Ayer el que predicó del joven rico. Lo tenía todo, tenía riquezas. Y le dijo: ¿qué me hace falta para tener vida eterna? Y Dios le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y lo hizo? No. Esta iglesia no tenía necesidades. Es lo que dice, que no tenía necesidades. Se sentía orgullosa. En el versículo seguimos, dice: y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué le dice pobre si se supone que tenían riquezas?
Porque Dios no le importa lo terrenal. A lo que Dios le importa es lo espiritual. Eran pobres en espíritu, eran ciegos en espíritu, eran miserables en espíritu. Dice que ¿de qué sirve tener todo si en lo espiritual no somos ricos? ¿De qué sirve tener grandes riquezas, tener un gran trabajo, un gran coche, si nuestra vida con Cristo no es grandemente? Y saben, hermanos, vamos a seguir leyendo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y voy a leer el versículo 20, porque el versículo 20 todos los conocemos. Y los que son líderes, los que son pastores, los que estamos dando estudios bíblicos, utilizan ese versículo para salvación, para llevar el mensaje a aquellos que no son creyentes. Y el versículo 20 dice, ¿cómo dice el versículo 20? Que la mayoría se lo sabe. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Muchos de nosotros que estamos dentro de la iglesia lo decimos a los que no están dentro de la iglesia. Decimos, Cristo Jesús está fuera de tu casa, está tocando, está esperando a que le abras, y cuando tú le abras va a pasar y va a cenar contigo. Y nosotros nos sentimos que ya tenemos la salvación porque un día le entregamos, le abrimos la puerta a Dios, entró en nuestras vidas y vivimos felices, pero luego pasan los pecados, caemos en las tentaciones, pero no importa porque Dios nos ama. Y ese versículo ya no tiene importancia porque nosotros ya le entregamos la vida a Cristo. Ese versículo solo importa para los que no son creyentes, porque hay que traerlos. Ahí Dios no le estaba hablando a los que no son creyentes. Ahí Dios le estaba hablando a una iglesia y le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco. Dios es omnisapiente, conoce cada cosa que haces tú. Y en el versículo 18 dice, yo te aconsejo que compres oro refinado. Cuando dice oro refinado, no se refiere a las riquezas terrenales, se refiere a la riqueza espiritual, de hacer tesoros en el cielo. Nuestra riqueza debe ser ganarnos el cielo, hacer los tesoros en el cielo, no aquí. Dice, y vestiduras blancas para vestirte. Dice que lo blanco significa pureza. Un Dios santo estaba diciendo vestiduras blancas, no las vestiduras negras, porque dice que esa iglesia tenía linaje negro. Ya me están viendo a mí porque yo el domingo dije que era negro, ¿verdad? Y dice eso. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Dios nos dice, arrepiéntete, porque Dios conoce tus obras. Y ahí entra este versículo, el versículo 20, un versículo tan hermoso que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál es esa puerta, hermanos? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestra vida, cuando nos bautizamos, sentimos que vamos a vivir una vida feliz. Pasan los meses, los años, y el amor de Dios, la vela que encendió Dios el día de tu bautizo, poco a poco se está apagando. Hasta que un día se apaga por completo. Pero tú ya estás adentro de la iglesia. Yo quiero invitar
a los que predicaron esta semana que vengan acá al frente, por favor. Que venga nuestro joven Ever, nuestro joven Ángel, nuestro joven Marcos. No sé si el del lunes está aquí. Quiero que vengan. Esta semana yo quise predicar de esto, hermanos. El tema que me dio el pastor fue otro. Y yo sé que ahorita debe estar enojado conmigo. Perdón, pastor, por cambiar el tema. Pero estos jóvenes hablaron esta semana y yo quise predicar de esto porque yo dije, Señor, voy a predicar el viernes. Yo les dije, ¿qué puedo predicar? Y me tomó tanta importancia un comentario que hizo una hermana, que por cierto, hermana, lo que digan no es en su contra, sino que a mí me gustó. La hermana dijo, los que suben a predicar son peleoneros. La verdad que me llamó tanto la atención, porque aquí vemos jóvenes que predicaron. Un joven que predicó un testimonio de que estaba en fiestas, de que reprobaba todas las materias, de que se estaba perdiendo, y por medio del Espíritu Santo fue el que predicó ayer. ¿Por qué? Porque a pesar de estar dentro de la iglesia, su llama se apagó. Pero él decidió abrirle otra vez la puerta a Dios, porque Dios, a pesar de que la llama estaba apagada, a pesar que digamos que había sacado a Dios de su corazón, Dios estaba afuera esperándolo otra vez. Y le dijo ese versículo, he aquí y llamo, si alguno oye mi voz. Aquí vemos a un joven que predicó, que ha sufrido con su familia. Y cuando tú sufres con tu familia, cuando hay conflicto en tu familia, cuando tu familia no sirve a Dios, tú te sientes y le dices, Dios, ¿por qué permites eso? Y poco a poco se está acabando la llama. Poco a poco Dios empieza a salir otra vez de tu corazón. Pero por medio del Espíritu Santo, este joven también fue un predicador, porque Dios lo trajo aquí. Porque este joven, a pesar de que a lo mejor Dios estaba afuera, Dios otra vez lo siguió esperando y le dijo lo mismo. Yo estoy aquí y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré. Dios ha entrado otra vez en la vida de él. Este joven peleonero, porque tuvimos la oportunidad de un día estar en la iglesia. Era la hora de dormir. Nos mandaron a dormir. Un día empezó una plática de Dios. Empezamos a dar nuestro punto de vista. Eran las 11:30 de la noche. Seguimos platicando de Dios, empezamos a anotar nuestros testimonios, hasta que llegamos al punto de que Dios nos trajo a este lugar. Los cuatro concordamos al objetivo y decimos, Dios nos trajo a este lugar con un propósito. Vimos el reloj, eran las 2:30 de la madrugada. Dijimos, vamos a descansar. Pero fuimos al baño, y cuando estamos al baño nos quedamos afuera. Y de la nada seguimos platicando de Dios. Y platicamos y dijimos que Dios viene pronto y que Dios está preparando a su gente. Cuando vimos el reloj, eran las 5 de la mañana. No habíamos cerrado los ojos, pero no teníamos sueño, porque cuando uno le abre el corazón a Dios, no hay nada que pueda vencer eso. Este joven contó su testimonio, que no quería saber nada de Dios, que tenía a Dios fuera. Creció, desde chiquito dice que se había bautizado a los 9 años. Y cuando creció quiso sacar a Dios de su corazón. Y Dios le llamaba y Dios le llamaba. Lamentablemente él se quiso quitar la vida. Él contó que estaba muerto por 1 hora. Muerto. Solo faltaba para desconectar. Pero Dios le dijo a este joven, no son tus planes. En esta vida son mis planes.
Y yo quiero que algún día tú vayas a predicar a los jóvenes y a los hermanos de Nanchital, Veracruz. Y por la gracia de Dios, este joven está aquí. Este versículo no solamente son para los que están fuera, para los no creyentes. El versículo 20 es especialmente para ti evangelista, para ti líder, para ti. Porque tal vez en un momento las pruebas te han hecho sacar a Dios de tu corazón. Yo conté mi historia el domingo. Dije que nadie creía en mí. Y les voy a contar por qué. Yo siempre desde niño fui caracterizado como un niño inquieto. No era malo, era inquieto. Nunca decía groserías. Yo estudié en la institución Lázaro Cárdenas del Río unos años de mi primaria. Y mi mamá siempre antes de irme a la escuela me dejaba bien peinadito, me metía la camisa por dentro, iba mi mochilita y me iba a la escuela. Cuando regresaba, el pelo despeinado, los pantalones rotos y la ropa sucia. Y así fue mi niñez, fui un niño inquieto. A mí me gustaba ser el payasito de la clase, hacer reír a mis compañeritos. Me fui a estudiar a Coaxa, y esta historia es lo que más me duele. Porque yo tenía una prima que cuando mi mamá trabajaba, ella siempre me cuidó. Cuidó de mi hermano y cuidó de mí. Éramos tan solo unos niños. Mi mamá trabajaba porque no nos faltara nada. Y esta prima iba a la casa y me decía, yo traje comida, yo los cuidaré. Y cuando mi mamá llegaba enojada y ya veía mis juguetes tirados, me decía, ven para acá. Y me empezaba a gritar, pero mi prima me defendía. Y yo sentía bonito, porque la consideré para mí un héroe. Así crecí, tercero de primaria, cuarto de primaria, quinto de primaria. Nunca me faltó nada, porque mientras mi madre trabajaba y ganaba, mi prima estaba ahí dándome cariño. Y yo siempre fui un niño inquieto, que paseaba, que trapeaba el piso, decían los maestros. Pero nunca fui grosero. Hasta que un día a mi prima le detectaron cáncer. Yo le dije, Dios, si tú existes, era un niño de tan solo 10 años, 11 años. Si tú existes, salva a mi prima. Pasó el tiempo, ella empeoraba y empeoraba. Yo decía, ¿dónde estás, Dios? Te prometo que si salvas a mi prima, yo me voy a bautizar. 11 años tenía. No sabía nada, era solamente un niño. Un niño que se había criado con tanto cariño. A un niño que le habían dado tanto amor. Un día fui a la escuela y de pronto empecé mis clases. Yo iba en sexto de primaria y a mi mamá me va a buscar. La veo con lentes. Mi mamá nunca usa lentes. Y le digo, ¿por qué me veniste a buscar? No me contestó. Cuando ella se subió al coche, yo le gané a mi hermano y me fui de copiloto. Mi hermano lo mandé atrás. Y yo vi cómo las lágrimas salían de sus ojos. Y le dije, ¿qué pasó? No me decía nada. Venimos a Nanchital. Y cuando vi que había una camilla con una persona y estaba envolvida en una sábana. Cuando abrieron la sábana, vi que era mi prima, la que me había cuidado, la que me había dado tanto cariño.
Yo quería morirme en ese momento, porque era todo para mí. Yo le había suplicado a Dios, sálvala. Y la había muerta. Perdón, hermano. Era un niño que desde ese entonces no quiso saber nada de Dios. Le dijo: tú no existes. No quiero saber nada de ti. Pasé a secundaria. Yo tenía odio. Siempre en primaria jugaba las luchitas, pero cuando entré a secundaria yo quería golpear. Iba en la calle, un niño de primaria y secundaria, me peleaba con quien sea. Siempre me pegaron, porque siempre me había gustado agarrarme con más grandes. Siempre me pegaron. Cuando empecé a crecer, segundo de secundaria, me seguía peleando. Le contestaba a los maestros. Muchos me decían que ya no me conocía, que qué había pasado con Aldo, con ese Aldo tan alegre, tan inquieto, pero un niño bueno. Ese niño bueno se había convertido en una pesadilla para los maestros, para su familia y para sus compañeros. Pasé a tercero de secundaria. Me gustó ser el popular, hacer mucho desorden, contestarle a los maestros. Cuando un día me llevaron a junta disciplinaria y me dijeron: Aldo, te vamos a dar una última oportunidad, pero si tú llegas a fallar te vas expulsado. Y le dije: hagan lo que quieran. No había pasado ni un paso. Al día siguiente un chavo me empezó a provocar, me di la vuelta y lo golpeé. Me fue a buscar el capellán, me llevó a dirección y me dijeron: Aldo, tú ya estás expulsado. Yo, por miedo de recibir el regaño de mi mamá, le dije: Dios, perdón si me olvidé de ti, pero si tú existes, haz que no me expulse. Cuando mi mamá fue a la junta disciplinaria, le explicaron todo. Fue la única vez que mi mamá no me regañó por algo que había hecho mal. Solamente recogió mis papeles, me miró y me dijo: yo ya no voy a hacer nada por ti. Se fue al carro. Yo no sabía qué hacer. Un joven puede aguantar los gritos y los golpes de su madre, pero cuando la madre le deja de hablar, es lo peor. Yo viví 3 años en la calle, 3 años en la estresado, o sea, así, creciendo a los golpes. Un día me fui de mi casa por 3 días, no comí nada. Me fui a estudiar a otro municipio, porque en Coaxan no me aceptaba ninguna escuela hasta que tuviera una carta del psicólogo. Pasó el tiempo.